el hecho de poder abarcar estos temas puede salvar vidas. De verdad, es importante el poder estar entablando este tipo de conversaciones. Y justamente para hablar más sobre el tema, tenemos en la línea a Alejandro Águila, donde vamos a estar platicando sobre este tipo de hechos, este tipo de actos, donde ya lo decía Maite y Adriana, se suele enjuiciar a la persona quien se suicida, si lo podemos llamar de esta manera, cuando en realidad es la sociedad a quien le fallamos a esta persona. Y por eso saludamos a Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. ¿Qué tal, director? Buena tarde. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Director, por su tiempo. Director, yo creo que muchas personas de nuestro auditorio que están en sintonía de Milenio Televisión no sabían, incluso me puedo incluir, de la suicidología. ¿A qué se basa? ¿Qué es lo que se estudia? Platíquenos un poco sobre ello. La suicidología es la ciencia referida a las conductas autodestructivas y pretende obviamente no solo ver la situación del suicidio como tal, sino también todas aquellas cosas que puedan estar afectando la salud mental o la salud física de un individuo. Y pues sabemos que hay muchísimas, desde las adicciones, los trastornos de alimentación, aquellas relaciones tóxicas y sobre todo hay esas situaciones en donde el individuo no le está pasando nada bien y tienen una serie de conductas que pueden llevarlo a cometer un acto suicida. Algunas veces vemos pacientes con situaciones como el que se estén cortando, que hagan cutting, lo que es la lesión en varias partes del cuerpo, y también aquellas conductas que de alguna forma el individuo expone su vida y esto por supuesto lo hace vulnerable y lo vemos como unas conductas de alto riesgo suicida. Director, ¿por qué en la actualidad los suicidios están yendo a la alza? ¿Hay un factor que lo está provocando en específico? Sí, vemos varios factores. El primero de ellos es la violencia familiar. Todas aquellas cosas que ocurren dentro de la casa, maltrato, abandono, abuso sexual. Y hoy en día esta omisión o negligencia por parte de los padres o de las autoridades que están encargadas de alguien, sobre todo adolescente o menor, pues se van a ver afectadas en esas condiciones en donde pues un niño o un adolescente al sentir que no puede salir de su situación crítica que lo envuelve, lo atrapa y que le es difícil resolver desde sus recursos, pues va a buscar el suicidio como una forma de ya no sufrir, ya no vivir una condición de tormento que está frecuentemente ocurriendo. Esa sería la primera condición. La segunda que encontramos es todas las situaciones afectivas, amorosas, el amor, el desamor, el rompimiento de relaciones, los divorcios, toda la cuestión afectiva que hoy en día está pues pugnando muchísimo porque las relaciones ya no solo son físicas, también son virtuales. Entonces alguien que de repente ya no tiene este contacto o esta vinculación con alguien, aunque sea en forma virtual, también empieza a tener serios problemas a nivel emocional y sentir que no es valorado, que no es querido y decide quitarse la vida. Y la tercera, y así nos lo reporta el INEGI, se desconoce. Quiere decir que hay muchas otras condiciones que están en el individuo que no sabemos a qué se deban y por supuesto hay que hacer mucha investigación y que podamos ir encontrando cada vez más las razones, los motivos por los que alguien se decide quitar la vida. Alejandro, acabamos, vaya, de estar saliendo de una pandemia, no hemos salido al 100%, pero el hecho de que pasamos por esta época histórica a nivel mundial ha también sido una pieza clave para que hayan aumentado los suicidios. Por supuesto, y qué importante mencionar esto porque primeramente la pandemia nos agarró descuidados. Segunda, nos obligó a cerca de más 2 años estar pues con restricciones de contactos humanos, de poder salir, de regresar a nuestros trabajos, de regresar a nuestras escuelas y hacer la vida social. Esto complicó mucho los vínculos afectivos y varias personas se deprimieron, muchas más estaban con trastornos de ansiedad, en consultorio veíamos fobias, veíamos también que se había incrementado la violencia dentro de la casa. La gente tenía que estar conviviendo y esto hacía que intolerancia, dificultades en la comunicación y problemas familiares se exacerbaran.
y sumado a ello también hubo un incremento de adicciones, alcohol y otro tipo de drogas, lo cual complicó mucho la funcionalidad y la dinámica dentro de la familia, con lo cual pues obviamente los llevaba a una situación de depresión crónica y riesgo e intento, así como acciones suicidas. Director, hay ciertas acciones que pueden, vaya, autolesionar a la persona, pero hay de manera directa e indirecta, si no mal me equivoco, ¿no es así? Así es, lo que vemos es que no solo es la intención como tal de quitarse la vida, también encontramos otras formas pues muy problemáticas, muy conflictivas de estar en una situación de riesgo. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, actividades que pueden llevarlos a una condición como los deportes extremos, como situaciones o condiciones en donde exponen la vida, y pues sabemos que también situaciones como la inseguridad y exponerse a medianoche o en horarios no adecuados o en lugares de alto riesgo, todo eso lleva a una serie de conductas que le llamamos autodestructivas y de exposición de las personas. ¿Se debería de socializar este tema, director, en las escuelas? Hay muchos padres de familia que aún se cierran un poco a estos temas, incluso padres de familia y gente en general, ¿no? De todas las edades. Aquí lo importante es, ¿se debería de tocar este tema en las escuelas para prevenir suicidios? Sí, qué importante esto porque el suicidio es un tema que se debe de hablar. Decimos que cuando se calla no se permite la expresión de la emoción, no se permite la prevención, no se conoce el fenómeno. Ocultarlo, evadirlo, negarlo, es algo que ha incrementado el suicidio porque es algo que se esconde y se tapa. Entonces, en la medida que desde el ámbito familiar se hable sobre la condición suicida, el suicidio es una muerte no esperada. Entonces, sí la podemos prevenir en la medida que se conozca los signos rojos, que se conozca qué elementos están dentro de un individuo que nos están diciendo que puede cometer un acto suicida. Y si se habla en las escuelas, por supuesto también evitaremos que estas situaciones se puedan dar, como lo hemos visto nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que en muchas escuelas el alumno ahí es donde decide quitarse la vida, teniendo conflictos familiares o mismos conflictos en la escuela, padeciendo bullying, maltrato, abuso. Todas estas situaciones suman para que una persona decida quitarse la vida, pero en la medida que conozcamos cuáles son los signos